que hubo con Dalai en la escuela. Entonces a lo que yo pregunto qué pasó, y me dice, lo que pasa es que Dalai vino con $100 a la escuela y ella tenía 6 años. Se pueden imaginar, era como las hijas de las famosas, ahí que Kim Kardashian ahí llevando plata a la escuela en el jardín. Entonces me dice, vino con $100, y yo, ¿qué? Y me dice, sí, y le cuento que estaba repartiendo billetes de a 20 y decía, yo soy hija de Tañita Cardona. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Tañita Cardona y aquí comienza un videazo con este cuerazo. Hace mucho tiempo que no hacemos story times, no contamos cosas de nuestra intimidad, de nuestra vida, y qué mejor hacerlo con una persona que siempre me sale cara, una persona que siempre me cuesta mucho en muchos aspectos para que pueda grabar conmigo, pero vale la pena. Así que le vamos a dar la bienvenida a mi queridísima Dalai. Un aplauso para la negra. Saluda. Hola. Bueno, pues el día de hoy vamos a contar un story time, pero no quería que sea solo mi versión de los hechos, sino que haya dos partes. Así que mientras yo voy contando como yo recuerdo las cosas, tú vas como que argumentando para eso, vas argumentando o diciendo si yo estoy equivocada, errada o algo. Resulta y acontece que una de las tantas travesuras de Dalai fue cuando ella fue en el 2016, es decir, ella nació en el 2010, tenía 6 años. Y en el 2016, pues yo me iba de viaje constantemente, así que tenía una gira de medios por la ciudad de Quito. Y cuando yo me iba, y obviamente vivíamos con mis papis, ella se quedaba con mis papás porque yo tenía que salir a trabajar. Me había quedado en Quito como 3 días más o menos, creo que fue sábado, domingo, lunes o domingo, lunes y martes, algo así, pero yo me fui un fin de semana, lo que recuerdo, o sea, un día que no se elaboraba normalmente porque yo trabajo fines de semana y ella tenía clases. Así que mis papás gentilmente me ayudaron a poderle llevar a la escuelita, que en ese entonces estaba como por ahí en segundo de básica, más o menos, creo yo, ¿no es cierto? Primero, segundo de básica, más o menos. Cuando de repente, creo que fue en uno de esos 3 o 4 días que yo estaba en Quito, que me hacen una llamada, fue la profesora, ¿no? La profesora, no me acuerdo cómo se llama, no era Consuelo, era Ruth, no era Ruth. La primera, la Ruth. La profe Ruth, Dalai estudiaba en la escuela, ¿cómo se llamaba? Eloy Alfaro de la ciudad de Ambato. Entonces me llama la profe Ruth y me dice, ¿cómo le va, Tañita? Dice, bueno, qué pena molestarle, lo que pasa es que quería comentarle un altercado o incidente que hubo con Dalai en la escuela. Entonces a lo que yo pregunto qué pasó, y me dice, lo que pasa es que Dalai vino con $100 a la escuela y ella tenía 6 años. Se pueden imaginar, era como las hijas de las famosas, ahí que Kim Kardashian ahí llevando plata a la escuela en el jardín. Entonces yo le digo, ¿qué? Hago paréntesis. Yo había dejado un dinero guardado en mi velador. Nosotros dormíamos juntas y dormíamos solas en casa de mis papás, pero era un solo cuarto de las dos. Obviamente ahí éramos las dositas, no éramos ahora. Somos 4, antes éramos 2. Entonces yo creí que mi cajón era privado, era secreto y era un lugar seguro, y dejé guardada ahí una platita. Entonces me dice, vino con $100, y yo, ¿qué? Y me dice, sí, y le cuento que estaba repartiendo billetes de a 20 y decía, yo soy hija de Tañita Cardona. Así toda millonarísima ella, ¿no? Y se había ido a comprar un seco con un billete de 20 y obviamente la profesora me dice, yo le tengo el vuelto y ya logré recuperar los billetes, ya les pedí a los compañeritos que devuelva el dinero. Y quería pedirle que obviamente tenga un poco más de control y saber qué pasa, si ella cogió o usted no. Bueno, me dio una charla muy buena, por cierto, profe Ruth, muchas gracias. Entonces yo, obviamente me dice que el dinero me va a reembolsar cuando yo regrese o que se los daba a mis papás. Y le dije, no, tranquila, yo mañana ya regreso y mañana voy a ver. Entonces yo llegué y la profe me dio $99 devuelto. Y ahí hablé con Dalai y ella me dijo que pues ella en ese entonces sentía que su mamá era millonaria y que quería ayudarles a sus compañeros y que vean que su mamá era famosa y les quería regalar el dinero, ¿no?
Entonces ahora te pregunto yo, ¿qué te cruzó a ti en la... Primero, ¿por qué me rebuscas mi cajón? Me rebuscaste mi cajón, ¿te acuerdas de eso? Sí, o sea, es que un día antes de irte habías dejado ahí y yo te vi que dejaste ahí o sea, ¿cómo saben? Meter ahí, dejaste y cerraste y yo cuando era fin de semana no vi, pero ya al día siguiente no creo que me dieron, no tenía colación creo. ¿Cómo no vas a tener colación si a los 6 años? Fue la travesura, no les digas malos abuelos a tus abuelos que ves. Bueno, ya. Es una mala nieta. Yo abrí, cogí eso y me fui a la escuela y ya ahí me acuerdo que mis compañeros estaban ahí y yo les dije, miren. Y ahí luego ya fue el recreo. Me acuerdo que la chica del bar, cuando ¿cómo era el bar aquí? Yo estaba acá chiquitita y viendo así, le hago así con un billete de 20 y se me quedó mirando así. Y me dijo, ¿qué quiere? Y le dije, ¡un seco! Un sequito de $1. Y ahí luego ya me dio el vuelto, pero sí se me quedó mirando extraño porque tenía 5 años. 6 años. Y ya, pues, y ahí ya se me quedó mirando extraña y creo que le llamó a la profe Ruth y le dijo, vea lo que está haciendo, porque tiene un billete de 20 y ya. ¿Y que la profe te rebuscó el resto del dinero? ¿O tú le dijiste que les no, yo no le a tus dije, compañeros? Yo no le dije, porque es que mis compañeros empezaron a decir, miren, profe, tengo 20. Y ahí pues, y ahí... Te hicieron la maldad. Y ella les dijo quién les dio. Le dijo, hola, y ella está diciendo que la mamá tiene plata y que nos está dando. Y a ella les quitó y ahí luego te llamó ella. ¿Y por qué les dijiste, yo soy hija de Tañita Cardona? No sé, fue muy... Es que... ¿Sentías orgullo de tu mamá? Ay, Conchita, le da vergüenza. Y ya, pues vino la profe y te llamó y ahí luego ya fuiste y me diste. Oye, lo que no me acuerdo fue si te regañé, te hablé, te castigué. Me hablaste, solo me hablaste. ¿Qué te dije? No me acuerdo. Eso sí no me acuerdo. Me dijiste que no tenía que coger tus cosas del cajón, que eso es una cosa privada. Y ahí me hablaste. ¿Y ya? ¿Y lo has vuelto a hacer? No. Ajá, no sabemos. Pero en todo caso, pues bueno, creo que fue una experiencia para ambas. Para mí, para tener más cuidado dónde dejo el dinero, con las cosas personales, pero en ese entonces sé que fue una chiquillada, sé que si hoy por hoy se me perdiera dinero ya fuera otro tipo de cosas, ya fuera como malcriadez o fuera directamente robo, pero en ese entonces fue como una chiquillada, tal vez ella en su mundo pensaría, no, es que mi mami trabaja mucho y tiene dinero y papá, pero ahora ya entiendes que todo se gana con sacrificio, ¿cierto? Y a ver, ¿qué mensaje les podrías dar a los chicuelos? No roben dinero de sus papás. ¿Qué? No tomen dinero de sus papás solo. No rebusquen los cajones, pueden encontrar cosas puercas. Sí. Y pues bueno, lo importante de esto es que se aprendió una lección, tanto para mí, para ser más cautelosa y para Dala también, pero como era una chiquillada, una travesura, queríamos contarles esta pequeña parte de nuestras vidas. Y díganme ustedes en los comentarios si les gustaría más videos con Dalai. Por fin, a pesar de que ¿cuánto me vas a cobrar por este video? 50, una crepe te voy a dar y un besito. Así que pues bueno, mi gente bonita, este ha sido un story time de experiencias madre-hija. En ese entonces, como ya les digo, éramos las dositas y tenemos muchas otras historias que contar. ¿Alguna historia que te acuerdes que quieres contar en un próximo video? De la vez que me perdí en un centro comercial. El próximo story time fue Dalai se pierde en un centro comercial en Quito y yo me vuelvo loca, pero ese va a ser en el próximo video. Así que Negruris, te agradezco mucho por haberme acompañado, te amo mucho. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un story time con... Yo. Di tu nombre. No. Di tu nombre. No. Yo. Con Dalai y con su madre, Tañita Cardona. Besitos, bye, despídese. Chao.